Bienvenidos a tu programa Por Tanto Id. Hoy vamos a tener una entrevista vía Zoom con un hombre de Dios que ha sido marcado desde que nació para hacer la voluntad de Dios y el corazón de Dios a través de las misiones. No te retires, volvemos en breve. Y bienvenidos a tu programa Por Tanto Id. Como les dije, hoy tenemos una entrevista vía Zoom con un hombre que conocimos hace unos días en un evento que tuvimos acá en Puerto Rico, el Simposio de Misiones. Él se llama Mike Burnham. Me gustaría que fuera él mismo que se pudiera presentar, porque Mike Burnham es lo que podemos llamar en las misiones un hombre versátil en conocimiento, pero más que todo en las vivencias que ha tenido en el campo misionero. Saludos y bendiciones, Mike. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder acompañarles en esta transmisión que están haciendo. Y sí, mi experiencia, Pastora Ivette, es amplia. Soy hijo de misioneros, criado en Colombia desde los 4 años de edad. Mis padres fueron misioneros. Mi esposa y yo nos casamos en el 89, un año de misiones en España. Y actualmente llevamos 31 años en México sirviendo a nuestro Señor en la parte de ayudar a la iglesia a entender lo que es la misión de Dios. Hablando precisamente de ese tema, así como usted dice, ¿cómo usted ayuda a la iglesia a entender la misión de Dios? Creo que una de las áreas muy interesantes, especialmente pensando en el mundo iberoamericano, latinoamericano, tenemos, se puede decir que unas 550,000 iglesias evangélicas, y de repente, la verdad es que ahora tenemos muchas iglesias, quizás 3, 4, 5%, que entienden lo que es la misión de Dios, lo que es el trabajo evangelista local y el trabajo, lo que llamaríamos evangelismo transcultural. Y la verdad es que en este aspecto, muchas iglesias no están entendidas de la Gran Comisión, que el propósito actual de la iglesia es ir y hacer discípulos a las naciones, involucrándonos de diversas maneras en oración, en envío, en finanzas, en apoyo, en cuidado y toda la gama que es para poder llegar a aquellos, como dijo Pablo, donde Cristo no ha sido nombrado. Perfecto. Le voy a hacer una pregunta que yo creo que muchas iglesias de esas 500,000 que mencionó aún no están envueltas. ¿Cómo una iglesia debe trabajar para ser parte de esa gran comisión con el tema de alcanzar etnias no alcanzadas actualmente? ¿Cuántas etnias? Vamos a empezar la primera. ¿Cuántas etnias no alcanzadas hay hoy día para que la gente pueda tener un conocimiento más amplio sobre ese tema? Mira, actualmente nosotros estimamos unos 8,000 grupos étnicos que no son alcanzados. Y calculamos unos 4,000, la mitad de ellas totalmente no alcanzados. Esto implica que en nuestro conocimiento no sabemos de iglesia, creyente, nada. Traducción bíblica, no existe nada en ese grupo. A veces no hay una iglesia ni una agencia que los tiene en su radar para alcanzarles. Wow. Entonces estamos en una situación crítica. Y la verdad es que la iglesia, no digo que no anda en los propósitos de Dios, pero no tiene el corazón de Dios en muchas iglesias, no todas, pero muchas, en este aspecto de que nosotros somos el instrumento que Dios está usando para alcanzar a aquellos que no han escuchado el evangelio. Entonces, esa es nuestra necesidad. Y a través de David Markham, el administrador de Etnopedia, él dice que tenemos todavía 1,000 idiomas no clasificadas. Wow. Entonces no sabemos qué idioma hablan, por decirlo así. ¿Cómo una iglesia local, sencilla,
quizás sin muchos recursos, sé, ¿verdad? Por lo que hemos escuchado ya, que toda iglesia tiene realmente para poder enviar, pero como una iglesia sencilla, local, de pocos recursos, puede envolverse en esta temática. Yo creo que, pastora, una de las áreas que toda iglesia, no importando el tamaño de los recursos, es el púlpito. Usted sabe que la plataforma eclesiástica es tan importante. Lo que se dice del púlpito, la congregación lo escucha. Y me doy cuenta que hay muchas iglesias que no predican la misión de Dios desde el púlpito. Se escucha la periferia, una reunión de miércoles de oración, vamos a orar por las etnias, pero a veces el mismo púlpito puede pasar 52 semanas en un año y no se escucha un mensaje misionero. Salmo 67, Génesis 12, Salmos 96, Mateo 28, Hechos 1:8, Hechos 2, muchísimos textos que nos llevan a una referencia del deseo de Dios por naciones, tribus, pueblos y lenguas. En la Biblia habla de que nos enviaron a alcanzar a Judea, Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra. ¿Por qué algunas se quedan en Jerusalén y no llegan hasta los confines de la tierra? Mira, la influencia de la iglesia, pastora, es esta. Tú sabes que hay movimientos a nivel país, a nivel continente, ¿no? No para criticar, pero nomás para decir. Por ejemplo, el hermano Saddleback, ¿no? De Los Ángeles, Rick Warren, la iglesia con propósito, ¿no? Y todos trataron de subirse a ese tren. Pero bueno, esa iglesia contaba con un presupuesto de $50 millones para hacer lo que ellos hacían. Entonces la gente quería replicar eso y no podían. Agarren los principios, pero no todo el paquete. Entonces creo que eso ha sido parte de una situación que hemos tenido de temáticas que muchos de los que están influenciando o en cuanto a los movimientos eclesiásticos no tienen la visión misionera. A veces yo meto a Google y veo quién está escribiendo sobre la misión de Dios y son gente que no tiene la práctica, pero la gente los ve como una persona con todo el conocimiento del tema, ¿no? Entonces, eso para mí es una situación difícil, ¿no? Y no quiero criticar, pero quiero nomás que las personas se informen de esto. Sí, la razón de esto no es criticar, ni señalar, ni condenar, Dios nos libre, pero sí tenemos que traer conciencia de dónde está fallando la iglesia de Cristo, por lo cual aún no hemos alcanzado esas etnias que faltan por alcanzar. Creo que hay, yo le llamaría un poco un desenfoque hacia dónde debemos mirar nuestro objetivo final con el tema de la salvación. Creo que a veces me voy a atrever a llamarlo, construimos la Torre de Babel nuevamente. Queremos estar todos reunidos en el mismo sitio y nos da trabajo que nos tumben la Torre de Babel y nos envíen a otros lugares. ¿Está de acuerdo conmigo en esto o piensa que no? Hermana, la comida, nomás estuve ahí en Puerto Rico con ustedes y el trifongo y el mofongo y bueno, eso es difícil dejarlo, como para el mexicano es muy difícil dejar lo que sería unos tacos al pastor, un guarache, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, la Torre de Babel está ahí porque todos tenemos esa tendencia de querer estar donde estamos cómodos. Y el llamado misionero es uno de apóstol. Apóstol es un enviado. Y a veces hemos escuchado la palabra apóstol en otros sentidos. No voy a meterme a ese tema, pero un apóstol es un enviado. Entonces, el misionero que es enviado por su iglesia se puede decir que es un apóstol. Pero está teniendo que cruzar una barrera de creencia, de cultura, de cosmovisión, de idioma. Si no tienes esos 4 factores, hermana, no existe misiones. Misiones es eso. Misiones
o llámese misiones transculturales, evangelismo transcultural, pero estamos también, ese es otro factor, estamos confundidos. Muchos dicen, estamos haciendo misiones, pero no es misiones. Sí, ese tema lo tengo muy presente en la reunión del simposio, usted lo tocó en la presentación, y me gustaría que cuando volvamos de la pausa podamos hablar sobre esa diferencia, porque creo que hay un poco de confusión en la Iglesia de Cristo de lo que es hacer la misión y lo que es salir a evangelizar. Así que volvemos en breve, no se retire. Este es tu programa Por Tanto Ir. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Senda FM. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Y volvemos a tu programa Por Tanto Ir. Hoy nos encontramos en una entrevista vía Zoom con el misionero Mike Burnham, que estuvo aquí recientemente en Puerto Rico. Tuvimos la bendición de tenerlo en varias iglesias compartiendo diferentes temáticas sobre el alcanzar etnias, la misión global, las diferentes presentaciones muy importantes para el crecimiento de la Iglesia de Cristo y para aquellos que estamos enfocados en alcanzar la misión de Dios en este tiempo. Me gustaría, Mike Burnham, que pueda ampliar un poco en esa temática. Como dijimos antes de la pausa, es una línea muy fina y a veces creo que la gente se confunde en lo que es salir a evangelizar y lo que es salir a hacer misiones. Me gustaría que pueda ampliar sobre ese tema para que la gente, porque todas las iglesias dicen, en mi iglesia hay evangelismo, pero no todas las iglesias dicen, en mi iglesia hay un ministerio de misiones. Así que me gustaría, por favor, que pueda ampliar sobre ese tema. Sí, yo lo defino de esta manera, pastora, así de sencillo. Mismo idioma, misma cultura, misma cosmovisión, mismo idioma, nomás será Jerusalén, Judea. Y cuando tú metes otra cultura, otro idioma, otro credo y otra cosmovisión, ya es misión transcultural. También, por ejemplo, en México, no sé tanto en Puerto Rico, pero en México hubo mucha confusión porque los misioneros que llegaron, para ellos alcanzar a mexicanos era misiones, porque ellos eran americanos, europeos. Pero cuando ya los mexicanos alcanzan mexicanos, ya es evangelismo. Pero ellos siguieron usando el término misiones. Entonces, cuando teníamos a alguien que salía a Senegal, Medio Oriente, India, Indonesia, pues era la confusión, porque si yo estoy alcanzando mi colonia o mi barrio, pues yo estoy haciendo misiones. Entonces, ¿qué están haciendo los que están saliendo al otro lado del mundo? Entonces, esas definiciones es importante que la iglesia lo vaya viendo. No la importancia. Dios no quiere que ninguno se pierda, tanto en Jerusalén, Judea, como Samaria y lo último en la tierra. Pero sí hay que definir la diferencia en la terminología para entonces no confundir a la iglesia de lo que estamos o no haciendo. Dicen a veces todos somos misioneros. Si todos somos misioneros, pues ninguno termina siendo misionero, porque se pierde el enfoque donde realmente el enfoque tiene que estar. Cuando usted dice que hay una diferencia entre evangelizar y hacer misiones, claro, ya explicó que tiene que ver con la temática cultural, pero cuando se sale a hacer misiones, ¿qué requisitos, vamos a decir, debe tener esta persona que sale a hacer misiones para hacerlas correctamente y no dañar lo que se hace en estos lugares?
Yo le voy a dar el modelo de mi organización, no sé si me permite decir Claro. cuál es, Sí. pero bueno, yo trabajo con WEC, Evangelización Mundial para Cristo. Y mi proceso, por ejemplo, mi modelo en México es esta. Pastora, yo hago entrevista de 2 o 3 horas con el candidato que tiene un llamado misionero. Y lo hago para definir si tiene un llamado misionero, ayudando y siendo cómplice del liderazgo de la iglesia que está enviando a esa persona. Porque la iglesia envía. Si quiere ocupar una agencia, nosotros damos el acompañamiento para que llegue con éxito al campo y puede alcanzar al grupo. Pero la iglesia envía. Yo tengo el proceso. 2 años de Biblia, ¿ok? Después de haber culminado 2 años de ministerio en su iglesia local. Porque yo quiero saber que ese miembro es fiel a su iglesia, que su iglesia lo conoce, que no más de dónde apareció Miguel, quiero salir a las misiones. No, yo no sé si quiere vacacionar en India, no. Nosotros enviamos misioneros, no vacacionistas, ¿ok? Esto es serio. Entonces regresamos a la iglesia para saber que la iglesia conoce el carácter de este candidato suyo. 2 años de Biblia o equivalente, 1 año de misionología, inglés para misioneros, porque creemos que todo latino tiene la capacidad de influir en la agencia. Y cuando llegan al campo hay un equipo que lo recibe y ese equipo va a ser nuevo obrero en campo por 2 años, asegurando que aprenden el idioma del lugar y aprenden la cultura y ya entonces son miembros plenos de campo para entrar y hacer su servicio a largo plazo. Nuestro proceso que yo manejo es entre 5 y 7 años para que alguien llegue al campo. Y a veces ha durado más tiempo que eso. Wow. Se oye largo los 7 años, pero cuando usted estudia para ser cirujano y poder tocar un corazón real que palpite vida, usted necesita especializarse, estudiar y, como dicen, quemar pestañas para saber que cuando toque ese corazón que palpita vida en realidad y no es un muñeco o ¿verdad? No va a dañar ese corazón, no va a dañar esa vida, va a mantenerse palpitando y usted lo que está haciendo es optimizando la calidad de vida de ese paciente. Lo mismo es con este tema. Quizás lo tomamos muy a la ligera muchas veces y pensamos, yo tengo la pasión, Dios me va a capacitar. Sí, Dios te va a capacitar, pero lastimosamente por cuanto dijeron que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hay una carne en nosotros que tiene emoción, que tiene sentimiento, que muchas veces está contaminada y dañada y es necesario trabajar con todas las áreas de nuestras vidas antes de llegar al campo misionero, porque usted se va a enfrentar a situaciones que usted no sabe cómo va a responder una vez esté allá. Y no es lo mismo usted estar en el pueblo de al lado donde usted vive que estar a 8, 10 y 15 horas de distancia de donde usted vive, con una cultura totalmente diferente, con un flujo de vivir totalmente diferente, y usted lo que esté haciendo allí sea lastimando vidas. Porque resulta que fue un cirujano que pagó por el diploma, que no estudió a capacidad, que no se capacitó en el área. Por eso la importancia, hago este paralelismo, porque creo que es importante que la gente entienda, 7 años, ¿por qué tantos años? Porque usted va a trabajar con lo más preciado que Dios creó, que es el ser humano. Y lo más difícil de alcanzar, pastora. Porque los grupos que faltan por alcanzar son los más difíciles, son los idiomas más difíciles de aprender. Entonces, yo lo decía así en broma, pero en serio, ¿no? Si queremos probar, pensando en Puerto Rico, yo sé que tu audiencia es mucho más amplio, pero la 22 en Puerto Rico, que pasa de Carolina a Toa Alta, pongamos al candidato ahí a mera hora de tráfico, a ver cómo está su paciencia, cómo está su carácter. Pongamos un audio en el coche para ver cómo reacciona, qué dice. Es que esas son las pruebitas que nosotros tenemos que ver cuando está la olla de presión. Cuando no hay presión no pasa nada, pero inmediatamente a ir a otra cultura va a haber idioma, va a haber cultura, va a haber cosmovisión, va a haber nueva comida. Todo eso para la persona que tiene una vida cotidiana en su propia cultura termina siendo olla de presión. Y ahí es donde surge, de la abundancia del corazón abre la boca, dice la Biblia.
Entonces, ¡pum! Alguien que no tiene el carácter del Espíritu de Dios, ¡pum! Quema puentes en vez de construir puentes en el campo. Eso es así, eso es así. Pastor, gracias por esta entrevista. Sé que hay mucho tema, usted tiene la capacidad y está capacitado para orientar y guiar a las iglesias, porque lo vivimos, estuvimos ahí presentes, lo escuchamos con su presentación, el conocimiento que ha adquirido y más que todo el conocimiento adquirido, lo que usted ha vivido, las vivencias que ha tenido, nacer en una cuna misionera. Para aquellos que estamos envueltos en las misiones, es una bendición el haber nacido en ella y haber permanecido en ella, que esa pasión esté en usted porque estuvo en sus padres, pero usted vivió para tomar la decisión de caminar a favor de las misiones. Agradecemos, ¿verdad?, públicamente por ese recurso y esa bendición. Cuando volvamos de la pausa, me gustaría que pueda decir dónde los hermanos le pueden contactar, dónde pueden saber más de usted y recibir más información, porque esto es un tema demasiado amplio para tocarlo en un programa breve de media hora. Sé si que hay me mucho permite para rápido, dar. hermana, sí quisiera decir algo, Dígame. así rapidito. Los latinos están haciendo excelentes misioneros. Amén. Están haciendo una labor increíble. Nomás quería decir eso. Eso es muy importante que lo diga porque aquí en Puerto Rico muchas veces se dice que de Puerto Rico salieron muchos misioneros, pero es importante que no nos quedemos en el pasado. Sepamos que todavía la Iglesia de Cristo en Puerto Rico y en Latinoamérica sigue enviando misioneros. Y no me atrevo a decir que es una de los que más envían a nivel mundial, Latinoamérica. Así que sigamos haciéndolo bien, sigamos enfocados. Volvemos en un momento de la pausa. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. No te muevas. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Y hemos llegado a la parte final de tu programa Por Tanto Id. Sé que es demasiado material, sé que es mucha información y no quisiera que nadie se quede sin recibir la verdad y poder contactar con este hombre de Dios que nos ha permitido conocer para adquirir mayor conocimiento a aquello que Dios nos ha enviado a hacer. Así que me gustaría, Mike, que pueda decir dónde lo pueden localizar, cómo lo pueden contactar. Sí, a mí me pueden contactar en mi correo electrónico, es wmburnham, @gmail.com, o mi WhatsApp es más 52 777 103 3594. Esos son los dos medios por los cuales se pueden comunicar. Represento una agencia. También soy el director de envío para Comimex y también represento Alcance una Etnia para Comibam. Eso es ahorita mi trayectoria en cuanto a la parte misionera y lo que estamos trabajando en cuanto a
el reclutamiento y el envío de misioneros de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Perfecto. La agencia WEC se encarga en acompañar a este misionero que la iglesia local ya ha determinado, ¿verdad?, que van a enviar. Y es importante que sepan que la agencia, la interacción con la agencia es necesaria en estos tiempos. Vivimos tiempos difíciles y necesitamos enviar personas que se sientan seguras donde quiera que les toque llegar. Y tenemos 3 diferentes ramas. Tenemos WEC Brasil, WEC México y WEC Latino. Son 3 diferentes entidades con los mismos valores y con la misma potencial de los campos por enviar los misioneros a estos diferentes lugares del mundo. Perfecto. Me gustaría, Mike, que podamos orar por esas etnias que tanto necesitan escuchar de ese buen Dios que usted y yo disfrutamos todos los días. Así que si nos puede acompañar en una oración, se lo agradezco. Sí. Sí, Padre, estamos aquí delante de tu presencia. La verdad es que agradecemos esta obra de las iglesias en Puerto Rico y la obra de Comibam, que la verdad es que está trabajando con cada movimiento misionero de Iberoamérica para enviar misioneros a grupos no alcanzados. Oramos por los 50 grupos de Puerto Rico que tienen en su catálogo, son 6 de India, algunos de África, Señor. Tienen 26 grupos que son musulmanes, 11 grupos que son animistas, 8 hinduistas y 4 budistas. Y son grupos muy difíciles de alcanzar con el Evangelio. Gracias, Padre, por este lugar, por este trabajo. Tenemos Brasil que tenemos Argentina que tiene 90, Costa Rica que tiene 61. Diferentes lugares, Señor, donde necesitamos que el Evangelio se extienda. Y Padre, más que nada queremos pedir que tú vayas abriendo las puertas, oportunidades de plataformas para latinos que deciden hacer el compromiso de ir a largo plazo y llevar el Evangelio a los grupos no alcanzados del mundo. Estos 8,000 del cual tenemos conocimiento, todos los animistas de las Américas, grupo 50 en México que tenemos sin el Evangelio. Amén. Y Padre, también oramos por India, este país calculamos entre 3 y 4,000 grupos que todavía no tienen el Evangelio. Y la cercanía en la cosmovisión de latinos para con estos países que faltan por alcanzar. Es increíble, sí, Padre, señor, cómo has formado al latino para poder amalgamarse con otras culturas y de esta manera estratégicamente compartir su vida en Cristo con estos que no te conocen. Alabamos tu nombre, Señor, y queremos ver Latinoamérica como una fuerza misionera para llevar el Evangelio a aquellos donde dijo Pablo, donde Cristo no ha sido nombrado. Amén. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Sean todos más que bendecidos y muchas gracias por esta sintonía. Hasta la próxima. Gracias, pastora. Te lo agradezco.